Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La importancia del nangareo, rezo, turameji alafia boruku, olorun kokoibere, abayiki, sumayana, sala, malekun, sala, aremu, seda, itana, medina, akana, boda, kupa, mbeleyo, modun, boloyo, kakafeina, mefoyo, lodafun, sango, kaferefun, olorun, nangareo. Historia. Sango solía salir de paseo por las tierras vecinas para observar los diferentes estados o situaciones en ellas. En uno de sus recorridos, llegó a una tierra llamada Aramale y notó una gran diferencia en el recibimiento que le daban en comparación con otras tierras, donde le rendían moforibale, postración. En Aramale, sus habitantes realizaban una ceremonia de súplica que duraba hasta el mediodía. Esta ceremonia consistía en rogarle alrededor de una jícara de sarao eko, la cual representaba para ellos tanto el desayuno como el almuerzo. Sango volvió a visitar la tierra de Aramale y pudo ver claramente la armonía y la tranquilidad de ese pueblo. Esto le provocó una gran preocupación al comparar esa paz con los problemas que enfrentaba la tierra de Takua, la cual estaba en guerra con las tierras colindantes y no podía realizar ninguna ceremonia religiosa debido al conflicto. Después de un tiempo, al ver la situación en Takua, Sango tomó una embarcación y regresó a Aramale, donde golpeó con sus batás, palos rituales, a todos los que estaban reunidos, provocando su dispersión. Al retirarse, se llevó consigo la jícara de sarao eko, con la cual los habitantes de Aramale rogaban no solo a Olorun, sino también a los Egun, espíritus ancestrales. Cuando llegó a Takua, mandó a traer arena para asentar la jícara de sarao eko y realizó moyubó, saludo ritual, ofreciéndole coco tanto a Olorun como a Egun. A partir de ese momento se instauró el nangareo en la tierra yoruba. Nota: por eso, el día de Ita hay que hacer nangareo. Sango pudo librar sus grandes guerras contra todas las tierras colindantes gracias al Ashe, poder espiritual, de Obatala, y rindiéndole cuenta al Ser Supremo, el astro rey Olorun, el Sol.